Desconecto mi No hace falta que desconecten. audio. Bueno, visualizan ahí el... Sí. Sí. Ok. Ahora vamos a entrar, porque si bien comprendimos cómo es, sabemos ya de que el reclutamiento es la búsqueda, ¿verdad? Y cuando nosotros tenemos un pedido, cuando vamos a hacer una búsqueda, tenemos que hacer primeramente el análisis de qué herramienta vamos a utilizar para buscar a las personas, qué redes sociales vamos a utilizar, hacia qué público nos vamos a dirigir, cómo tenemos que hacer nuestro aviso de pedido de personal, ¿verdad? Eso es lo que fuimos viendo hasta ahora, ¿verdad? Eh, También hicimos el análisis de lo que era el mercado de recursos humanos, ¿verdad? Y el mercado laboral, que podía estar en oferta y en demanda. ¿Recuerdan todo eso, verdad? Sí. Sí. Bueno, son Sí. temas muy importantes a tener en cuenta para darle un cierre a lo que es reclutamiento o búsqueda y pasar ya a selección de personal. ¿Por qué? Porque son temas muy importantes que se van a tener en cuenta en el primer parcial, ¿verdad? El tema del mercado laboral y todo eso. Bueno, perdón. Para continuar, vamos a empezar un poco con lo que es la selección de personal. ¿Alguien puede leer, por favor? La selección de personal constituye el proceso de determinar quiénes entre los solicitantes de empleo son los que llenan los requisitos obligatorios y demás condiciones deseadas que determina el cargo requerido. Ujú, ya. Eh, el seleccionar personal implica de que yo tenga un perfil claro y en base a ese perfil pueda tomar la decisión de quiénes de los postulantes son los que más se acercan al perfil o a los requisitos que me pide ese puesto de trabajo. Eh, Cuando decimos que una persona cumple con las condiciones para ocupar el puesto de trabajo, cuando tiene tres cosas fundamentales. Tiene que tener los conocimientos que pide ese puesto de trabajo. Tiene que tener las habilidades que pide ese puesto de trabajo. Y tiene que tener las actitudes. Esas son las tres competencias fundamentales que tiene que tener. Conocimientos, habilidades y actitudes. Cuando estoy frente a una persona que tiene los conocimientos, las habilidades y las actitudes, puedo decir que esa persona es apta. Ustedes habrán escuchado en varias ocasiones decir es apto para el cargo. ¿Qué quiere decir apto? Es que reúne esas tres variables. ¿Se entiende? Sí. Bueno. ¿Y cuáles son las herramientas? Cuando yo hago una búsqueda y selección, ¿verdad? Cuando voy a seleccionar en forma interna, ¿verdad? ¿Cuáles son las herramientas? Puede ser interno o externo, ¿verdad? En este caso, ¿cuáles son las herramientas internas que yo utilizo? Interna quiere decir cuando hay una oportunidad dentro de la organización y yo hago primeramente un reclutamiento interno. Bueno, entonces, una vez que ya tengo los postulantes internos, o sea, que son empleados luego de la empresa, lo primero que busco es, me oriento a la formación. ¿Cuáles son las últimas actualizaciones en cuanto a cursos? ¿Qué cursos hizo relacionados al cargo que se está postulando ahora? ¿Verdad?
¿Cuál es la formación? Cuando entró en la empresa estaba tercer año de la facultad, ahora ya hace 3 años, terminó la facultad, no terminó. ¿Se entiende? O sea, ¿cuál es la formación que está teniendo si continuó eso? También voy viendo cuál es la trayectoria institucional. Dentro de esa trayectoria institucional, yo verifico qué cargos ocupó, qué crecimientos tuvo dentro de la organización. Eh, ¿Cuál fue su historial, ¿verdad? Dentro de la empresa? Así también voy a verificar los resultados de los test que hizo cuando ingresó a la empresa. Muchas veces los test, los resultados de su evaluación, si es que se hizo, pueden decir, por ejemplo, que a esa persona le falta liderazgo. Y yo justo ahora le estoy postulando para jefe, entonces yo tengo que ver esa parte, ¿no? Si es que la persona o le voy a capacitar en lo que es liderazgo, voy a reforzar esa parte, o le voy a volver a mandar a hacer una evaluación psicológica, o qué voy a hacer para ver cómo está en esa parte. También es importante de que podamos verificar los resultados de la evaluación del desempeño. Si la empresa no hace evaluación de desempeño, ¿verdad? Es importante que yo por lo menos con su jefe directo pueda interiorizarme de cómo él se está desempeñando en su trabajo actualmente. ¿Está teniendo buenos resultados? Si no está teniendo buenos resultados, ¿por qué no está teniendo buenos resultados? ¿Verdad? Ese es, y cómo está trabajando. Otro aspecto importante a tener en cuenta es si cuánto se ausentó, si falta constantemente. Digamos que él se está postulando para un puesto que implica que tenga que ser indispensable su presencia en la organización, ¿verdad? Pero esa persona tiene mucho ausentismo. Entonces son cosas que yo tengo que ir evaluando, ¿verdad? O si tuvo muchas sanciones, ¿verdad? ¿Cuántas veces faltó? ¿Verdad? Si es que justificó o no justificó. Tengo que verificar el historial generalmente del empleado. Y por otro lado, tener una entrevista. Es importante de que la persona que se postula internamente pueda entrevistarse con el jefe o gerente de recursos humanos y con el que va a ser su jefe directo, ¿verdad? En la nueva área o en el nuevo puesto de trabajo. Estas son las herramientas que vamos a utilizar en lo que es una búsqueda interna. ¿Estamos? Sí. ¿Preguntas, dudas hasta acá? Entonces, en una evaluación interna se hacen mínimamente 2 entrevistas. Uno para los resultados de evaluación de desempeño con el jefe y la entrevista final con el futuro jefe, ¿verdad? Eh, en la, en la selección interna, lo que se hace es, el postulante, es importante que se pueda entrevistar con el de recursos humanos. Porque el de recursos humanos es como si fuera que va a hacer una selección de afuera, ¿verdad? Pero va a verificar si es que cuáles son sus necesidades, por qué está queriendo cambiar, por qué está queriendo cambiarse de área, o por qué está queriendo el nuevo puesto, ¿verdad? Si hay una motivación por el nuevo puesto, o por ejemplo, hay una búsqueda, una salida nomás que él quiere porque ella no quiere más estar en su área. Todo eso analizamos los psicólogos, ¿verdad? Ahora, ese postulante también tiene que entrevistarse con el que va a ser su nuevo jefe, porque él va a tener que verificar si le va a servir o no en su área. ¿Me entiendes? O sea, la evaluación de desempeño ahí, Agustín, es una herramienta, un elemento más que yo miro nomás para ver qué resultados tuvo. Imagínate de que él se postule para un puesto de jefe y sus resultados en evaluación de desempeño fueron aceptables. ¿Me entendés? Hay, Sí, hay políticas de selección de personal que tienen que existir en una organización, ¿verdad? Por ejemplo, tu política de selección de personal puede decir que aquellas personas que hayan tenido sanciones o resultados bajos en evaluación de desempeño
no serán tenidos en cuenta para futuras promociones, por decirte. ¿Me comprendes, Austin? Sí, profe. ¿Sí? Esa era tu pregunta, ¿o entendí mal yo? Sí, o sea que esa era. Lo que no entendí fue la primera entrevista nomás. Pero ahí ya salí ¿Ya de la entendí? duda. Sí. Sí, El entrevista de recursos humanos y el que va a ser su jefe directo, ¿verdad? Entonces después el de recursos humanos tiene una reunión con el que va a ser su jefe directo, ¿verdad? Y van intercambiando pareceres como para poder elegir el mejor postulante interno. ¿Está bien? sí. Bueno, ¿alguna otra consulta hasta acá? No. No. Bueno. Ahora vamos a lo que son herramientas de una búsqueda externa, ¿verdad? Eh, Primeramente, yo les voy a citar las herramientas de una búsqueda externa. Les voy a explicar brevemente cada una, pero en la siguiente clase vamos a ir viendo cada una en forma sistemática. Vamos a ver cómo se hace para analizar un currículum vitae, qué cosas tengo que tener en cuenta en el análisis de un currículum vitae, ¿verdad? Vamos a detenernos bastante acá en lo que es entrevista. Incluso yo les voy a pasar videos de entrevistas. Eh, ahora mismo nosotros, bueno, en la clase que suelo dar, solemos hacer prácticas de entrevistas, ¿verdad? Pero con esta situación que estamos viviendo, voy a analizar un poquito qué podemos hacer como para tratar de hacer algo más real. Incluso de que ustedes puedan hacer alguna entrevista por Zoom, pero déjenme un poquitito porque todavía no planifiqué esta parte, ¿verdad? Que vamos a ver cómo lo hacemos. Vamos a ver cada una en forma sistemática, ¿ok? Primeramente, la herramienta que tenemos es el currículum vitae. El currículum vitae es la carta de presentación de una persona. En ese currículum vitae nosotros tenemos que eh, orientarnos hacia lo que estamos buscando. ¿Y cómo vamos a orientarnos hacia lo que estamos buscando? Tenemos que saber cuáles son aquellos filtros más importantes de nuestra búsqueda. Digamos que yo estoy buscando una contadora y es primordial que la contadora tenga contabilidad fiscal y que tenga entre 28 a 33 años de edad. Es fundamental eso. Y que tenga buena presencia. Eso me pide mi cliente. Yo le estoy dando un caso real, ¿verdad? De algo que estoy buscando ahora. Entonces, esos tres filtros son fundamentales. Si no tiene contabilidad fiscal, no me sirve. Si no tiene, si pasa la edad, a lo mejor si tiene 36 o tiene 28, vieron que la edad de 28 a 35. Si tiene 27 a lo mejor podría ser, si tiene 36 también podría ser. Alguien tiene 40 ya no me sirve, mi cliente no quiere. O el perfil del cargo no quiere. ¿Se entiende? Sí. Entonces es importante, ahora digamos que reúne todo el perfil. Tiene contabilidad fiscal, tiene la edad, me envió su currículum. Yo le llamé, vino para la entrevista y su presencia no es la que quiere mi cliente. No me sirve. Ustedes van a decir, bueno, se discrimina, pero es una realidad. Es una realidad. Si vamos a hablar de la edad, yo quiero tal edad, también es una discriminación. ¿Qué quiere decir discriminar? Discriminar quiere decir hacer una diferencia. Entonces, eh, es importante que nosotros podamos identificar aquellos filtros más importantes. Entonces, cuando miro el currículum vitae, ya voy directo a esos filtros. No necesito estar leyendo uno a uno de arriba a abajo el currículum vitae. Esto porque cuando ustedes hacen selección, siempre le van a pedir para ayer. Y le van a llegar, a lo mejor ustedes necesitan hacer 2 incorporaciones y imagínense que le llegue 100 currículums y van a estar analizando los 100 currículums, ¿no? De los primeros 10 que me llega,
Y de esos 10, si 8 tienen el perfil, ya directo les llamo a ellos y con ellos directo. Porque hoy en día el mercado te exige velocidad. Ustedes me van a decir, pero ¿qué pasa si en el número 25 de los llegó un mejor currículum? ¿Cuánto tiempo iba a perder en llegar hasta el currículum 25? Bueno, entonces acá, como todo en una empresa, buscamos calidad y cantidad en un tiempo determinado. ¿Me van siguiendo? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, ok. La siguiente herramienta es una entrevista inicial y puede ser que finalmente puede ser también final, en donde en la entrevista inicial es cuando se le conoce al postulante. Y la entrevista final es ya con el jefe directo para tomar una decisión de contratación. Pero eso vamos a ir viendo más adelante, paso a paso, ¿verdad? No hay una fórmula acá que le diga tiene que ser 2 entrevistas nada más. Puede ser 3 entrevistas, a veces la entrevista una preliminar de recursos humanos. Después la entrevista al jefe directo y la última entrevista hace el gerente general, por ejemplo. Entonces son cosas que no tenemos una receta de un proceso de día. Esto tiene que ser así tal cual. Depende del cargo, profe. O sea, se toma más por eso. Depende del cargo, Alicia, y depende de la organización también. Hay organizaciones donde el gerente general tiene que saber todo. Hasta el último papel que salió de la empresa, él se quiere inmiscuir en eso. Y hay empresas donde el gerente general ya no le importa el auxiliar administrativo que entró el auxiliar contable que entró a trabajar. Porque el contador es el que tiene que ser responsable de tomar su personal. Y a él es el que le tiene que dar resultados. Pero hay otras organizaciones en donde el gerente general hasta le va a entrevistar al portero que va a entrar a trabajar. Por una cuestión de filosofía de la empresa. Depende mucho de tu política y de tu cultura organizacional, de tu filosofía. Y obviamente que también del cargo, ¿verdad? Si vas a contratar a un gerente administrativo, ¿verdad? Importante que entrevista recursos humanos y el gerente general. Bueno. También tenemos las pruebas de conocimiento y las pruebas de conocimiento son aquellas pruebas que están orientadas a, a, al- aquellas actividades específicas de un cargo. Digamos de que yo esté buscando un asistente de comercio exterior. Entonces, ese asistente de comercio exterior tiene que tener inglés y yo le paso una prueba de conocimientos de inglés. ¿Ok? Está relacionada netamente con un conocimiento que exige el puesto de trabajo. Generalmente, no le digo que tiene que ser así, pero generalmente tomamos pruebas de conocimiento cuando ese conocimiento es excluyente. ¿Qué quiere decir? Que si no tiene ese conocimiento se le excluye del cargo. ¿Se entiende? Sí. Después tenemos las pruebas psicológicas, que las pruebas psicológicas se dividen en dos. Por un lado tenemos las pruebas psicotécnicas que son cuantitativas. Y por otro lado tenemos las pruebas proyectivas que son cualitativas. Las pruebas psicotécnicas o psicométricas son aquellas que se pueden medir con números, ya sea un test de inteligencia, un test de atención, un test de memoria, razonamiento numérico, test ¿cómo les digo? Un test de operaciones numéricas, de comprensión mecánica. Son test que uno puede medir numéricamente, ¿verdad? Y después tenemos los test proyectivos, que son aquellos test que no te arrojan números, pero sí uno lo puede medir cualitativamente de manera descriptiva, ya sea con un test proyectivo, por ejemplo, habrán escuchado hablar del test de Rorschach,
El test de Rorschach te muestran unas láminas con unas imágenes y vos vas proyectando lo que ves. Por ejemplo, el HTP, que son los dibujos de la casa, el árbol y la persona. El test de Barte, es una hoja que tiene 16 cuadritos y ustedes van dibujando en cada cuadrito. Hay un test de los colores de Max Lusher, ¿verdad? Test de persona bajo la lluvia. Entonces, generalmente estos test miden aspectos emocionales y rasgos de personalidad. ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ustedes dieron ya técnicas proyectivas, ¿verdad? No. No, profe. No dieron. Vamos a tener eso. Deberían de tener. ¿Y psicometría? No, profe. Negre dijo que recién los que están comenzando la carrera, recién con esta malla de ahora, recién lo que entra proyectiva para ellos. Pero nosotros que estamos ya muy avanzados, ya no entraría más para nosotros esta materia. Y ustedes tienen, ¿cómo le iba a decir? Psicología laboral, selección de personal 2. Está en su malla. Tenemos que tener. Creo que Sí. sí, profe. Está, Lo está, tendríamos. está. Bueno, entonces yo ahí les voy a enseñar algo de técnica proyectiva. Vamos a hacer un espacio ahí para que puedan comprender para hacer informes psicolaborales. Genial. Bueno, Qué bueno. sí. Es importante que ustedes puedan hacer informes saliendo de la carrera, hacer informes psicolaborales. Ok. Después tenemos el Assessment Center, que es un centro de evaluación. Son como dinámicas grupales donde se aplican casos específicos que están relacionados con un puesto de trabajo. Por ejemplo, un analista de crédito, estoy haciendo una selección de personal. Le llamo con 10 postulantes que se presentaron y hago dinámicas grupales en donde les paso casos específicos sobre clientes con ciertos riesgos crediticios para ver qué harían en esa situación, ¿verdad? Son casos específicos y que muchas veces están relacionados con la problemática que tiene la empresa. Así también hay otras dinámicas grupales, por ejemplo, para medir liderazgo, trabajo en equipo, ¿verdad? Y otras competencias, nos dan indicadores. Después tenemos otra herramienta que es el headhunting, en donde el headhunting en lo que consiste es en identificar quiénes o quién en un determinado mercado ocupan puestos claves en las organizaciones. Digamos que yo estoy buscando el mejor gerente comercial de concesionaria de vehículos. Y yo digo, bueno, yo quiero saber quién, el año pasado se vendió bastante Kia. Y yo trabajo en Rieder. Yo quiero saber quién hizo las estrategias para que Kia se pueda vender demasiado. Y digamos que es un fulano de tal que está trabajando. Entonces agarra a Agustín y le llama, consigue los datos de esa persona, le busca en LinkedIn, le escribe, consigue su teléfono y le llama a esa persona. Tiene una reunión con él, le invita a tomar un café para hablar sobre la oportunidad de trabajo y ahí le da la oferta. Así se maneja el hunting. Son selecciones que se hacen para puestos claves. ¿Se entiende esto? Sí. ¿Sí? Entonces, para puestos claves de un determinado mercado. Después tenemos las referencias laborales, que es otra herramienta importante, ¿verdad? Cuando hacemos referencias laborales, es fundamental de que yo pueda tener la referencia de recursos humanos y de su jefe directo de un trabajo. Digamos de que yo le quiero llevar a Alicia a Tío.
Entonces, yo voy a pedir referencias laborales de No, Ali. ¿Eh? ¿Por qué, no? no, Parece demasiado fanática ya es, claro. Ya. Bueno. también hace tanto. Entonces yo tengo que conseguir, yo tengo que conseguir una persona que haya supervisado el trabajo de Alicia en Claro, que haya sido su jefe directo y también alguien de recursos humanos, ¿no? Obviamente que eso se trata también, se habla mucho con el postulante porque generalmente en nuestra realidad no se le llama a los trabajos actuales. Muchas veces los jefes pueden enojarse, ¿verdad? En el hipotético caso que ella ya no esté más en Claro o que la persona que me va a dar referencia fue su jefe, pero ya no está más trabajando esa persona en Claro. Entonces ahí yo le llamo al que fue su jefe directo y a la de recursos humanos, como para que pueda cotejar y tener una referencia objetiva, ¿no? Se recomienda de que hoy en día se pueda llamar a línea baja, porque hay personas que te dan un número, sí, el número de celular de fulano tal fue mi jefe y al final no fue su jefe, ¿verdad? Entonces es importante que pueda hablar con la gente en línea baja. Las referencias personales no se utilizan más hoy en día en selección de personal porque no... cuando va a una referencia personal, da el número de tu amigo, de un primo, de algún pariente, ¿verdad? No van a hablar mal de vos, ¿verdad? Entonces, prácticamente no tiene mucha validez. Dentro de las herramientas también están las pruebas médicas, ¿verdad? Que se hacen, Pro- ¿sí? Profe, antes de que pase al otro ítem, Sí. eh, si es un puesto clave, ¿cómo vos haces para que te den referencias laborales? Si es, por ejemplo, de la competencia o no te van a dar porque van a pillar que vos le querés quitar su personal, por ejemplo. Hay veces que está muy bien lo que estás diciendo. Hay veces que el postulante te dice: "¿Sabes que yo esto quiero confidencial, no quiero que nadie sepa", ¿verdad? Y hay veces que ese postulante te dice: "Sí, sabes que con fulano de tal puedes hablar, porque con él no hay inconveniente", ¿verdad? Pero también hay un punto muy importante acá, Agustín, que cuando es un puesto clave, ya es un tipo que ocupa una gerencia comercial en una empresa importante y voy a saber que tuvo los resultados. Generalmente ya no necesita referencia. ¿Me comprendes? Sí, profe. Digamos que vos sabés de que Juan Pérez es el que le llevó adelante a Garden el año pasado y es reconocido en el mercado. ¿Qué referencia más va a necesitar él? ¿Me entendés a lo que voy? Sí, profe. Porque son Por puestos lo visto claves. es ¿Eh? inamovible el que está ahí porque casi 5 o 6 años que está siendo número uno en el mercado. Imagínate y cuánto le han de estar pagando. Tratan de poder llevarle a él. ¿Cuánto te pide? Una Muchísimo fortuna más. una fortuna te va a pedir. No creo lo que así no se le mueva. Bueno, después están los informes socioambientales que generalmente te visitan en las casas, una trabajadora social, a ver dónde vivís, cuál es el ambiente de trabajo que estás teniendo. Generalmente eso hacen mucho las empresas de recaudadora de caudales. Eh, Imagínate que estés trabajando en una recaudadora de caudales y vos vivís en una casa medianamente, a los un año tenés una flor de casa, ¿verdad? O sea, las personas que trabajan en recaudadora de caudales y que trabajan en empresas financieras tienen un perfil económico. Hasta cierta cantidad de dinero se lo controla mucho. Hay todo un tema por el tema del lavado y todo eso. Y después tenemos la decisión final. ¿Ok? Eh, Chicos, se va a cortar dentro de 1 minuto 20, ¿verdad? Les quiero hablar de la tarea que voy a subir. Es más, parte de la tarea ya subí. Lo que vamos a hacer es, yo les voy a pasar un perfil en la plataforma y les voy a pedir que ustedes puedan escribir qué herramientas utilizarían
¿verdad? Para poder hacer la selección. Dentro de esta herramienta que ustedes están viendo acá, ¿qué herramientas utilizarían para hacer esa selección y por qué? ¿Verdad? De acuerdo al criterio de ustedes. ¿Está? Sí, profe. Dale, profe. Ok, profe. Preguntas, dudas, consultas que tengan. No, profe. Por el momento no. Ninguna. No. Bueno, perfecto. Entonces, que tengan un buen fin de semana. Cualquier consulta, duda que Igual. tengan, me avisan y yo les voy orientando. Y voy a alzar la clase en un rato en la plataforma. ¿Está? Gracias. Gracias. Gracias, Gracias Dale, chicos. igualmente. Saludos, Que cuídense. descansen. Dale. Chao, Chao, chao. chao. Chao.